parte de la teoría del análisis del valor ganado. Aquí me gusta, o me gustaría iniciar en este caso justo con una frase de un autor que ahorita vamos a ver, que es William Thomson Kelvin, que nos dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Suena un poquito trillado, a lo mejor un poquito complicado de entender, pero es bastante interesante esto que nos dice: si no se define, no se mide, si no se mide, no se mejora, y si no se mejora, se degrada, en pocas palabras, ¿no? Y esto aplica, pareciera que para muchos aspectos, tanto de la vida personal como en la vida profesional, ¿no? Entonces, justo vamos a iniciar con esto y vamos a ver dónde están las raíces del análisis de valor ganado. Las raíces del análisis de valor ganado, o bueno, esta metodología viene justo explícita o viene definida en el Project Manager, por el Project Management Institute, en el PMBOK. Entonces, es justo una herramienta que nos recomienda en este caso el instituto, o este estándar en administración de proyectos, justo para hacer la evaluación o el análisis de información de proyectos con respecto a su avance. Para esto sí es importante entender entonces cómo es el contexto cómo es el contexto de los proyectos justo bajo el estándar del PMI. Entonces vamos a empezar un poquito por ahí. Lo primero que nada es que hay que definir ciertas cosas. Estas definiciones son: vamos a definir como tal un ciclo de vida genérico de un proyecto. Vamos a definir que el ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión, y cada fase de un proyecto es un conjunto de actividades del proyecto que se relacionan de manera lógica para culminar que culmina con la finalización de uno o más entregables. Esta definición del ciclo de vida y las fases justo es una forma, digamos, genérica de analizar a los proyectos, y esto puede ser proyectos de lo que ustedes gusten y manden, ¿eh? Pueden ser proyectos de construcción, proyectos de ingeniería de sistemas, proyectos de los que ustedes gusten y manden, ¿no? Aquí no se, digamos, se engloba todo, no es algo en específico. Bueno, y estas fases en un proyecto vamos a ver que son 4. El inicio del proyecto, la organización y preparación, la ejecución del trabajo o de los trabajos, y por último, la finalización o el finalizar el proyecto como tal. Estas 4 fases son justo las fases genéricas del ciclo de vida de un proyecto. Suenan un poquito lógicas, entonces vamos a tratar de definirlas un poquito. En el inicio del proyecto son todas las actividades, como bien nos indica, de una fase, que se entrelazan para dar inicio a un proyecto. La organización y preparación es donde nosotros vamos a tener que, pues, valga la redundancia, organizarnos para saber qué tenemos que hacer, con quién tenemos que hacerlo y de qué manera vamos a hacerlo. En la parte de la ejecución de los trabajos, pues bueno, son todas las actividades de lo que dijimos que íbamos a hacer y con quién lo íbamos a realizar. Ok, realizarlo. Es justo realizar esos trabajos. Y en la parte de finalizar el proyecto, o de finalización del proyecto, pues justo es ir dando cierres a todas las actividades y a todos los, digamos, todos los procesos como tal de un proyecto. Estas fases son tan extensas como tan cortas, como puede ser también justo el alcance del proyecto. Van a depender de cada proyecto. Por esa razón es que estas 4 fases se les dicen que son un ciclo de vida genérico, ¿vale? Es un ciclo de vida genérico. No es la regla, pero es el más común, y es el que, digamos, que se puede acoplar a la mayoría de los proyectos. Dentro del ciclo de vida del proyecto, y justo esto es una definición del PMI o del PMI, existe algo llamado grupos de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las actividades que van dentro de la fase de inicio, de la fase de organización, de la fase de ejecución y de la fase de finalización, dentro de cada fase, todas esas actividades las podemos clasificar en grupos. Y esos grupos de proyectos, perdón, esos grupos de procesos, esos grupos de procesos son 5, y los vamos a ver a continuación. Los grupos de proceso, como les decía, son 5. Tenemos a los grupos de inicio, los grupos de procesos de grupos de proceso de inicio, grupos de proceso de planificación, grupos de proceso de ejecución, grupos de proceso de cierre y los grupos de proceso de monitoreo y control. Estos grupos de proceso los podemos encontrar en las 4 fases del proyecto, ¿vale? No quiere decir que todas, pero sí podemos encontrar estos 5 grupos en cada una de las fases. En los grupos de proceso de inicio,
se encuentran las definiciones y alineaciones de las intenciones de realizar por el proyecto. O sea, qué es lo que se quiere hacer, para qué se quiere hacer, cuánto nos puede costar, cuánto tiempo va a durar, quiénes van a intervenir, ¿vale? En el grupo de procesos de inicio vamos a ver ese tipo de aspectos. En los grupos de proceso de planificación vamos a establecer y definir justamente los alcances. ¿A qué se refieren los alcances? ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer en el proyecto y qué no? Generalmente los alcances, digamos, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería civil, de arquitectura, pueden estar definidos justo por todo un catálogo de conceptos con todas las actividades que vamos a realizar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tipo de proyectos de sistemas, a lo mejor no vamos a ver un catálogo de conceptos, pero sí podemos definir, ok, queremos crear o queremos implementar un sistema o un software que me permita administrar las finanzas de una empresa. Ok, a lo mejor los alcances son los reportes que debe de emitir, qué cosas debe de controlar, qué tipo de movimientos debe de controlar. Dependiendo del proyecto, obviamente los alcances van a cambiar. El rubro del proyecto, ¿no? A lo mejor podemos hablar de proyectos de manufactura, donde a lo mejor el alcance es la instalación de algunos sistemas automatizados, como pueden ser robots o mecanismos o lo que sea, o inclusive software, para automatizar o simplemente optimizar alguna área o algún proceso de manufactura. Entonces, dependiendo nuevamente del tipo de proyecto, es el tipo de alcance. En los grupos de proceso de ejecución, aquí no sé qué es completar el trabajo definido justo en los grupos anteriores y o planificado. Aquí también, como en el caso de la fase de ejecución, pues básicamente es realizar y ejecutar hasta completar, ¿no? Básicamente aquí es donde decimos que nos vamos como caballitos y es nada más tareas, actividades, construir, hasta que completemos. En los grupos de proceso de cierre, justo, de aquí es un poquito redundante, que quise completar o cerrar formalmente un proyecto, fase o contrato. ¿Por qué no solamente nos dice proyecto, sino también nos incluye fase y contrato? Porque recordemos que estos grupos de proceso los podemos encontrar en cualquier fase del proyecto, del ciclo de vida genérico del proyecto. Y de forma, digamos, a propósito, tenemos esta franja amarilla hasta abajo que dice grupo de procesos, de monitoreo y control. ¿Por qué? Porque el grupo de procesos de monitoreo y control le puede pegar o puede estar relacionado a todos los 4 procesos de arriba. El monitoreo y el control de los proyectos puede ser en el inicio, en la planificación, en ejecución o en el cierre de, los procesos de cada uno de estos tipos, ¿no? Y también el monitoreo y control puede darse en el inicio, en organización, en ejecución y en el cierre del proyecto, hablando del ciclo de vida. ¿Y de qué basa o de qué va este grupo de procesos de monitoreo y control? Bueno, de dar seguimiento, de analizar, regular el proceso y el desempeño del proyecto. Justo en los grupos de proceso de monitoreo y control se encuentra el curso que vamos a ver el día de hoy, bueno, que en esta semana más bien, que es el análisis del EVA. De forma específica, vamos a ver más adelante que el EVA lo que nos va a dar son rendimientos, cómo va nuestro proyecto en cuestiones de dinero con respecto al tiempo, o al revés, del tiempo con respecto al dinero. Y lo vamos a ocupar justo en cualquiera de las fases y en cualquier punto de los grupos de procesos de los proyectos. Este tercer eje son las áreas del conocimiento. Ya dijimos que los grupos de proceso los podemos encontrar en cualquiera de las fases del ciclo de vida genérico del proyecto. Bueno, ¿y qué pasa qué son las áreas de conocimiento? Bueno, pues en administración de proyectos las áreas del conocimiento son 10 aspectos hasta ahora, versión 6 del PMBOK, porque va a cambiar para el 7, pero hasta ahora son 10 áreas de conocimiento en las cuales la administración de proyectos puede justo realizar este monitoreo y control en los grupos de proceso en el que aplique, ¿vale? Entonces, estas 10 áreas del conocimiento son integración del proyecto, alcance del proyecto, cronograma del proyecto, costo del proyecto, calidad del proyecto, recursos del proyecto, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Y todos del proyecto, básicamente, ¿no? Entonces, de estos ya tenemos 3 ejes. El ciclo de vida, los grupos de proceso y las áreas de conocimiento. Sí. Ahora, el EVA, como tal el análisis, se va a basar en 3 aspectos importantes de los que estamos viendo, que son los recursos,
el cronograma, perdón, el alcance, el cronograma y el costo. Esos tres, digamos, van a ser los principales en los que se va a enfocar el EVA. Y vamos a ver más adelante justo de qué manera los vamos a identificar, vamos a llamarlo así, ¿no? Alcances, cronograma y costo del proyecto. Y digamos que es, digamos que es el panorama, digamos, más resumido que les puedo hacer justo de las bases del EVA dentro justo de la administración de proyectos a través del estándar del PMBOK o del Project Management Institute. Como les decía, el EVA o el análisis de valor ganado va a tomar como principales ejes, bueno, los costos y riesgos un poquito, pero vamos a ver a qué se refiere con los riesgos, más bien es costos, los costos del proyecto. Dentro de la estructura genérica del proyecto, el ciclo de vida genérico del proyecto, se van a presentar ciertas características. Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio y aumentan según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca a su cierre. Los riesgos son mayores en un inicio del proyecto y por ciertos factores pueden ir disminuyendo durante el ciclo de vida del proyecto, conforme se van tomando decisiones y se van aceptando ciertos entregables dentro del proyecto. En el caso del costo de efectuar cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según el proyecto, como el proyecto se acerque a su fin. Entonces, vamos a analizar esto, digamos, en una gráfica. En este caso, tenemos, digamos, vamos a medir un grado de algo de forma vertical y el tiempo de forma horizontal. Si nosotros queremos, o lo que nos está reflejando lo de la izquierda es que al inicio del proyecto los costos son muy bajitos y como se van acumulando, van aumentando. Esta línea justamente que se va, digo, eso es algo lógico, pero esta línea que digamos que se acaba de pintar aquí es muy importante para el EVA. Vamos a ver que una de las bases, o uno de, digamos, de los ejes principales del análisis de valor ganado, pues es justo cuánto me está costando mi proyecto con respecto al tiempo. Y vamos a medir estos avances con respecto a estos costos, ¿no? Y por otra parte vemos el tema de los riesgos. Vemos que los riesgos conforme inicia el proyecto son más altos y conforme va avanzando, en teoría tienden a disminuir. ¿A qué se refiere esto de que tienden a disminuir? Porque justo si vamos nosotros analizando la forma en la que vamos ejecutando el proyecto, pues digamos, hay que ir tomando las decisiones correctas o lo que se considere más correcto durante la ejecución para que el riesgo del proyecto justamente siempre sí vaya hacia abajo, ¿no? Y no tomar las decisiones incorrectas para que los riesgos en vez de disminuir, pues aumenten, ¿no? Creo que ningún proyecto se puede volver rentable si hay demasiados riesgos ahí de por medio. Entonces, digamos, con estas pequeñas bases, digamos, un súper resumen de la introducción a lo que es los estándares del proyecto ante el PMI, bueno, basados en los estándares del PMBOK, la frase inicial de lo que no se define, no se mide, lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla se deteriora, a mí me gustaría modificarlo un poquito justo a la parte, o más bien para ajustarlo a estos conceptos de la administración de proyectos. A mí me gusta llamarlo, me gusta más bien mencionarlo así. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se mejora y lo que no se mejora queda obsoleto. Entonces, si se dan cuenta, cambia bastante ya la percepción, ¿no? No nada más es definir, controlar y mejorar, no. También hay que controlar. Si podemos ver, pero si podemos definir, podemos medirlo, podemos observarlo. Si lo podemos observar, si podemos medirlo, podemos controlarlo, porque le podemos dar un seguimiento a los cambios que vamos teniendo con respecto al tiempo. Si lo controlamos de forma adecuada y aprendemos la forma en la que estamos analizando el proyecto, podemos mejorarlo, podemos tomar mejores decisiones en ejecución del proyecto. Si desgraciadamente no hacemos caso a estas mejoras o no proponemos alguna mejora o no evoluciona el proyecto de alguna forma, pues bueno, simplemente pues va quedando obsoleta la información que tenemos, ¿no? La introducción al análisis del valor ganado. Estas eran como que las bases de dónde viene, de dónde nace, dónde se encuentra, digamos, inmiscuido, ¿no? Y ahorita vamos a ver unas definiciones como tal de cuándo o cómo podemos ocupar justamente esta metodología, ¿no? Del análisis de valor ganado.
Habíamos visto que uno de los grupos de procesos, justo se llamaban grupos de procesos de seguimiento y control, de monitoreo y control. En estos grupos podemos realizar análisis de entre las diferencias de lo que se planea del proyecto y cómo se está realizando realmente las actividades que, digamos, definimos, ¿no? En este caso, la forma básica es comparamos los datos del avance planeado con la información real. Muchos hacemos esto, digo, ¿no? A veces decimos si estamos estudiando es, ¿cuántos semestres son? 10. ¿Cuántos llevo? 5. Llevo el 50%, ¿no? Lo planeado contra lo real. Y ese es un análisis muy básico y es válido totalmente. Pero ¿qué pasa si nos metemos un poquito más? ¿Cuántas materias son? No, pues no sé, 30. Y en mi quinto semestre, ¿cuántas llevo? 20. Bueno, voy adelantado, ¿no? Pero resulta que no llevo 20, llevo 12. Pues ya me empiezo a rascar el cachete porque ya me empiezo a preocupar, ¿no? Entonces, justo como le dice ahí, cuando hacemos este tipo de análisis rápido y a qué nivel lo realizamos, podemos realizar una toma de decisiones para tomar acciones de control para avanzar en los proyectos. La negociación y la solución de los conflictos y esto nos puede ayudar a negociar y a solucionar conflictos durante el desarrollo del plan. Siguiendo el ejemplo de ahorita, suponiendo, no, pues es que llevo menos, voy al 50% y tengo menos del 50% de las asignaturas. Algo debo de hacer, me tiene que prender un foco o algo de quizá no meter 10 asignaturas en un semestre, bueno, pues no se puede, pero y por lo menos ver cuáles puedo llevar y poder avanzar en mi mapa curricular sin necesidad de atrasarme en lo demás, ¿no? Lo mismo sucede en los proyectos. ¿Qué pasa si ya llevamos la mitad del tiempo planeado del proyecto y llevamos menos de un tercio de las actividades? Pues un foco se tiene que encender para decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un montón de trabajo atrasado y ya llevamos el 50% del tiempo ocupado. Entonces, las estrategias para poder implementar y medir la efectividad de un proyecto siguen un proceso, digamos, claro, que son dar seguimiento, revisar, regular el avance y desempeño del proyecto. Que suena un poquito lógico nuevamente, ¿no? Pues si estoy viendo que voy atrasado, debo de ver por qué voy atrasado y ver qué tanto voy atrasado. Y a lo mejor la idea es un poquito vaga hasta ahí. Entonces, generalmente, hacemos lo siguiente. Usamos gráficas con porcentajes de avance, como lo que les acabo de platicar ahorita, y justo dependiendo de la información con la que se cuente del proyecto y de los conocimientos técnicos de los equipos de trabajo, pueden ser sustituidas por diagramas de Gantt o de seguimiento. Y a lo mejor una forma, digamos, muy tranquila o muy fácil de ver las cosas es a través de lo siguiente. Tenemos ahí 3 aspectos analizando, ¿no? Costo, trabajo, o sea, o actividades y tiempo. Y por ejemplo, vemos que en la primera semana, miren, así de forma gráfica y suponiendo que tengamos los números del porcentaje, vemos que del costo programado al costo ejercido ya me gasté de más, ¿no? Aparentemente ya gasté más, gráficamente hablando. En la parte del trabajo realizado, resulta que programé, vamos a decirlo, parece que son 5% de trabajos. Sorpresa, realicé un 22, 23% un 18% de trabajos. Quiere decir que gasté de más porque hice más trabajo, ¿vale? Estoy relacionando lo de costo ejercido contra trabajo realizado. Voy haciendo relaciones entre columnas, bueno, en este caso entre filas, de lo que estoy viendo. Y mi tiempo transcurrido, digamos que va parejo, ¿no? El tiempo programado va de acuerdo al transcurrido. En la semana 1, aparentemente, por lo que estamos viendo en este ejemplo, el proyecto va bien, porque avancé de más, avancé más y gasté más por ende, pero avancé mucho más de lo que tenía planeado. ¿Qué pasa en la semana 2? Miren que el costo ahora, el costo programado, digamos, es al 20% y el costo que ejercí fue un poquito menor. En cuestiones del trabajo, el trabajo planeado llegaba un poquito antes del 20% y resulta que en lo que sí realicé quedó arriba del 20%. Quiere decir que gasté menos y tengo trabajo adelantado. Quiere decir que aparentemente el proyecto va bien y el tiempo se observa constante porque vamos de acuerdo a lo que vamos analizando. No. En la semana 3, aquí hay algo interesante. He gastado de menos y he realizado menos trabajo de lo planeado. Puede que algo esté sucediendo en la ejecución, ¿no? Gráficamente, podemos hacer este tipo de deducciones
pero si se dan cuenta están un poquito subjetivas porque no sé qué está pasando realmente. No sé si me estoy atrasando porque no tengo la solvencia, no sé si me estoy atrasando porque no estoy ejecutando a como debería, no sé exactamente qué está pasando en el proyecto o en la semana 3 del proyecto, y solo sé que he hecho menos trabajo del planeado, pero que he gastado menos. Entonces no sé si he gastado menos porque no he trabajado o me estoy ahorrando dinero, ¿no? O sea, no hay manera de medir eso. No sé cómo está el proyecto. Y así pudiéramos ir semana a semana, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Y en la semana 8 vemos que así concluyó este proyecto ficticio que estamos viendo del lado derecho. Les invito a ustedes a participar. ¿Qué me dirían del proyecto? A lo mejor no podemos saber mucho, ¿no? No tenemos mucha información, pero gráficamente, ¿qué me dice el costo ejercido, el costo programado, el trabajo realizado y el trabajo programado? Entonces, es importante mantener el control o tener bajo control un proyecto, ya que con esto vamos a garantizar que los recursos económicos que se utilicen vayan de acuerdo al plan original, y el análisis de valor ganado ayuda a asegurar el desempeño eficiente del proyecto. Con esto vamos a lograr que se establezcan pronósticos de acuerdo a las tendencias que vaya mostrando justamente el planteamiento original. El análisis de valor ganado compara la línea base para la medición de desempeño con respecto real del cronograma y del costo. El valor ganado integra la línea base del alcance, recuerden, el alcance son las actividades a realizar, con la línea base de costos y la línea base del cronograma. Entonces tenemos como base qué queremos realizar y lo vamos a comparar contra cuánto me está costando y cuánto tiempo dije que me iba a tardar. Y ahí se encuentran justamente tres áreas del conocimiento conocidas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar? Son las tres áreas de conocimiento que aplican en todo el ciclo de vida del proyecto, en todos los grupos de proceso del proyecto, ¿vale? El valor ganado, el EVA, establece y monitorea, disculpen, tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. Cuando hablamos de paquetes de trabajo son este grupo de actividades justamente del proyecto, y a cada cuenta de control se refiere a cómo se desglosa un presupuesto, ¿vale? Entonces, nuevamente, el análisis de valor ganado, EVA, por sus siglas en inglés, Earn the Value Analysis, compara la línea base para la medición de desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. Es, dime qué quieres hacer y yo lo comparo con respecto a cuánto te está costando y cuánto tiempo te estás tardando, ¿vale? Eso es lo que va a hacer justo el EVA, medir el trabajo planeado y compararlo con respecto al dinero y con respecto al tiempo. Y de esa forma trabaja. Para esto vamos a entender primero a qué se refiere con las líneas base, pero vamos a ver unas pequeñas definiciones de estas tres líneas base. Entonces vamos a definir estas tres líneas base. La línea base del alcance, la línea base del costo y la línea base del cronograma. La línea base del alcance nos dice que es la versión aprobada de un enunciado de alcance, o EDT, estructura de desglose de trabajo. Eso significa EDT, estructura de desglose de trabajo, paquetes de trabajo, paquetes de planificación y diccionario de la EDT. EDT, estructura de desglose de trabajo. Nuevamente, la línea base del alcance es, digamos, este punto cero o este momento en el que nosotros definimos todo el trabajo a realizar, qué es lo que sí se va a realizar en el proyecto. Recordemos que eso es el alcance. La línea base de costo es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con pases de tiempo. Aquí es muy importante esto. La versión aprobada del presupuesto. Cuando un proyecto arranca, bajo esto, bueno, vamos a concluir, luego hago mejor ese resumen. Excluida cualquier reserva de gestión. Las reservas de gestión son dinero, digamos, extra, digamos, para emergencias, que luego tienden a tener algunos proyectos para cualquier, digamos, incidente o accidente o cualquier cosa que pudiera salir conforme al tiempo, ¿no? Línea base de costos se utiliza como base de comparación con los resultados reales. La línea base de costos se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del programa.
Y por último tenemos la línea base del cronograma, que consiste en, nuevamente, una versión aprobada de un modelo de programación que solo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control y cambios y que se utiliza como base para comparación con los resultados reales. Ahora sí vamos a hacer un pequeño resumen de a qué se refiere cada cosa. En todo proyecto que ya, digamos, está autorizado, que se le dio el visto bueno para ejecutarse, 3 cosas nunca faltan. Así sea la empresa más desorganizada del mundo, créanme que 3 cosas nunca faltan. ¿Qué se va a hacer? O sea, un catálogo de actividades completito o un catálogo de conceptos, si hablamos de un proyecto de arquitectura o de ingeniería o de construcción o lo que sea, o de ingeniería de forma general, nunca falta un catálogo de conceptos, que es esta línea base del alcance. Este catálogo de conceptos siempre va asociado con cuánto cuesta cada concepto. Ah, bueno, pues justo cuánto cuesta cada concepto es esta línea base de costo. Ahora, esta línea base de costo nos debe de indicar en qué momento se va a ejecutar cada dinero, ¿no? O sea, cada actividad. Entonces, entre estos dos, entre la línea base del alcance y la línea base del costo, tenemos las actividades que se van realizando conforme el tiempo y el dinero que se va a ir ejerciendo conforme el tiempo. Estas dos nos dan una base, valga la redundancia, de qué hay que hacer y cuánto va a costar el proyecto. Y por último tenemos el cronograma, la línea base del cronograma. Si ya tenemos el qué se va a hacer con respecto al tiempo y cuánto se va a ejercer con respecto al tiempo, pues tenemos justamente cuánto tiempo se va a llevar el proyecto, ¿vale? Y tenemos ahí 3 aspectos importantes o 3, digamos, herramientas importantes para el análisis de valor ganado. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cómo lo voy a ejercer? ¿Y cuánto tiempo va a durar el proyecto? ¿Vale? Por eso son importantes esas 3 líneas bases: alcance, costo y cronograma. Nuevamente, para el resumen, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? El valor ganado, como inicia, o más bien nace con estos 3 niños, digamos, a un costado, se puede ocupar. Si nos falta alguno de estos 3, el análisis de valor ganado ya no se puede ocupar, desgraciadamente, porque ya no podemos hacer la comparación, ¿vale? Entonces, sí hay que tener bien definidos estos 3 aspectos. Vamos ahora a entrar a la parte de los conceptos clave o aquellas cosas que vamos a definir justo para el valor ganado, basándonos en las líneas base, valga la redundancia, que acabamos de ver. El método de valor ganado permite revisar de manera simultánea el comportamiento del costo y el tiempo con relación, disculpen, al progreso de las actividades. Y lo vamos a sustentar o le vamos a dar pilares bueno, vamos a darle 3 pilares básicos: el valor planificado, el valor ganado y el costo real o costo actual. Por sus siglas, vamos a ver que el valor planificado es Planned Value, PV, el valor ganado, Earned Value, EV, y el costo real o costo actual, AC, Actual Cost. Las siglas que vamos a ver a continuación son por sus siglas en inglés, por su frase, su nombre en inglés. Y a través de estos aspectos, digamos, principales, o estos 3, vamos a hacer todo el análisis que sigue. A veces en un proyecto, justo lo complicado es llegar a estos 3 conceptos clave, ¿no? ¿Qué es el valor planificado? ¿Qué es el valor ganado? ¿Y qué es el costo real? A lo mejor el más sencillo de identificar es el costo real, ¿no? Porque su nombre lo indica, pues cuánto me está costando, ¿no? Pero los otros 2, ¿qué son? Y es justo lo que vamos a ver a continuación. El valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Este primer rengloncito es muy importante. Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. O sea, cuánto dije que me iba a costar lo que dije que iba a hacer en este tiempo, o en esta semana, o en este mes. ¿Vale? En otras palabras, es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe de ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de trabajo, lo que llamamos el EBT. El Planned Value total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión. Y aquí tenemos otro aspecto más, o digamos un concepto más dentro del valor planificado, que es Budget at Completion, BAC, BAC.
Vamos a dividir ahorita estos dos conceptos. Primero el valor planificado. El presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Y me gusta resumirlo en esas dos preguntas. ¿Cuánto dije que me iba a costar lo que dije que iba a hacer? ¿Sí se entienden esas dos preguntas? ¿Cuánto dije que me iba a costar lo que dije que iba a hacer? Entonces, cuando estemos analizando un proyecto y nos pregunten cuál es el valor planificado en la semana 2, o en el mes 2, o en el periodo 2, vamos a dejarlo como periodo 2. Ok, hay que preguntarnos, ¿qué dije que iba a hacer? Estas actividades. ¿Y cuánto dije que me iba a costar? Bueno, lo que dije que me iba a costar, ese es el valor planificado. ¿Vale? Tomamos nuevamente la línea base de tiempo porque estamos en el periodo 2 del proyecto. Tenemos la línea base del alcance porque es qué dije que iba a hacer. Y tenemos la línea del costo, cuánto dije que me iba a costar. Se basa nuevamente en esas tres líneas base para tomar el concepto y el valor del valor planificado. Y por último, al final del enunciado del párrafo tenemos el planned value o el valor planificado total, o sea, la sumatoria o el sumatorio de todos los periodos del proyecto, o el valor planificado de todos los periodos del proyecto, va a ser igual al presupuesto del proyecto, ¿no? Y a este sumatorio del valor planificado de todo el proyecto va a ser budget at completion o presupuesto hasta la conclusión. En pocas palabras, ¿cuánto dije que me iba a salir a hacer el proyecto? En pocas palabras, ¿no? ¿Por qué siempre digo cuánto dije? Porque es planificado. Y recordemos que vamos a comparar lo que planeamos contra lo que realmente está sucediendo para poder justo tener este análisis. El siguiente, o el tercer concepto clave, es justo el valor ganado. Ahí ustedes se ignoran ahí el 7, 2, 1, 2, eso no importa, es para otra cosa, pero es valor ganado, ¿no? El valor ganado, por sus siglas Earned Value, es la medida del trabajo realizado expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. Aquí nos hacemos dos preguntas diferentes, otras dos preguntas, pero diferentes, ¿vale? Aquí es, ¿cuánto realmente hice? ¿Y cuánto dije que me iba a costar eso? En el anterior es, ¿cuánto dije que iba a hacer? Y cuánto dije que me costaba. Y aquí es, ¿cuánto realmente hice? Y cuánto dije que me iba a costar lo que hice. ¿Vale? Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. O sea, cuánto dije que me iba a costar lo que realmente realicé. El Earned Value se utiliza para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deberán de establecer criterios de medición del avance de cada actividad con el fin de homogeneizar o dar un peso específico a cada paquete de trabajo o a cada actividad o concepto de trabajo realizado. Cuando hablemos de paquete de trabajo, podemos hacerlo como a semejanza de un rubro en específico, por ejemplo, de un catálogo de conceptos, como puede ser cimentaciones, como puede ser estructuras, como pueden ser dalas, como puede ser cimbras, ¿no? Ahí podemos hacer una semejanza cuando hablemos de paquetes de trabajo. Entonces, vamos a empezar a establecer diferencias. El valor planeado es cuánto dije que iba a hacer y cuánto dije que iba a costar. Y el valor ganado es cuánto realmente hice y cuánto dije que iba a costar lo que realmente hice. El valor planeado se basa en presupuestos y en lo que se dijo que se iba a hacer, y el valor ganado en lo que realmente se hizo. ¿Vale? Y por último tenemos al costo real. El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante el periodo de tiempo específico. Es el costo que se incurrió o incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por la EV o el Earned Value, y el Actual Cost no tiene límite superior. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Se refiere a que se deberán de considerar todos los costos en lo que incurra para obtener el 100% del EV. El costo real, como su nombre lo indica, es cuánto realmente me costó lo que ya hice, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, aquí es donde hay que establecer bien esas diferencias.
Valor planeado es lo que dije que iba a hacer, lo que planeé que iba a hacer a un periodo y lo que dije que iba a costar. Valor ganado, lo que realmente hice y cuánto dije que iba a costar lo que realmente hice. Y el costo real, cuánto costó lo que hice. Y de allí, o de estos tres conceptos, podemos obtener justo esta gráfica en cualquier proyecto. Justo es a donde queremos llegar con el método del valor ganado. Vamos a tener el valor planificado, que es esta línea que está aquí en medio, la que voy marcando con un puntero. Esta línea que está aquí en medio es el valor planificado, es el presupuesto que se dijo del proyecto. Y vemos que cuando llega hasta el final del proyecto, aquí tenemos el BAC, porque es lo que dijimos que iba a costar el total del proyecto, ¿vale? Este punto que está aquí. Luego tenemos una línea que se llama valor ganado. El valor ganado, que es esta que va por aquí abajo, es cuánto dije que iba a costar lo que realmente hice. Si se dan cuenta, el valor ganado en esta gráfica está por debajo del valor planificado. ¿Qué quiere decir esta pequeña diferencia? Ah, ok, que me he gastado menos de lo que presupuesté. O sea, hace que no he realizado las actividades que dije que iba a realizar. ¿Sí se entiende esta primera comparación? Recuerden que en esta línea va todo lo que programamos de actividades con lo que nos iba a costar. Y en esta línea es lo que realmente he hecho y cuánto dije que me iba a costar según el presupuesto. Entonces, esta diferencia aquí me indica, o esta línea me indica, que he realizado menos trabajo y por lo tanto he gastado menos del presupuesto. Pero luego me voy al costo real, que es la línea que está aquí arriba. Resulta que he hecho menos del trabajo planeado y he gastado más de lo que dije que me iba a costar, ¿no? Porque está por encima del valor planificado. Justo el método del valor ganado nos ayuda a generar estas gráficas con respecto al tiempo en cualquier proyecto, ¿vale? Si se dan cuenta, tenemos estas gráficas de valor ganado, valor planificado y costo real. Gráficamente y visualmente podemos hacer ese análisis. Si este fuera un proyecto real, yo diría, va pésimo, porque he hecho menos de lo que planeé y he gastado más de lo que planifiqué, ¿vale? Gráficamente estas tres líneas me indican eso. Luego tenemos otros aspectos u otros conceptos por aquí, que es la ETC, la EAC y demás. Esto los vamos a ver más adelantito, porque recuerden que el costo real no tiene límite superior. O sea, el costo real es lo que realmente estás gastando para concluir los trabajos. Entonces, aquí, si la AC queda por encima del valor planificado, el proyecto ya se te fue arriba y a las nubes en costos, ¿no? Si la recta de AC queda por debajo del valor planificado, quiere decir que ahorraste, básicamente, ¿no? Pero luego hay que analizar qué pasa con el valor ganado. A lo mejor no ahorraste, simplemente no ejecutaste tu trabajo, ¿vale? Gráficamente podemos hacer este análisis como lo hacíamos con las gráficas pasadas, las grafiquitas de barras, ¿no? Pero este tipo de análisis es un poquito más rico de información porque podemos hacer esas comparaciones aquí. Ah, pues así de fácil, ¿no? Mi EB está por debajo, he hecho menos actividades de las que dije y he gastado más de lo que dije que iba a gastar. Si se dan cuenta, seguimos con las tres líneas bases. Línea base del alcance, línea base del costo y línea base de cronograma. ¿Vale? Vamos agarrando justamente estos conceptos. Ya tenemos, vamos a hacer un pequeño mega resumen porque ya vamos a empezar a ver las cuentas y operaciones en el método del valor ganado y es donde a lo mejor nos vamos a dar de topes con la computadora ahorita, ¿no? Teníamos la introducción que nos hablaba que en todo proyecto existen 4 fases. Dentro de las 4 fases se encuentran 5 procesos y se encuentra un proceso que se llama grupos de procesos de monitoreo y control. Y veíamos que en los grupos de procesos tenemos 10 áreas de conocimiento en los cuales podemos aplicar la administración de los proyectos, ¿no? Luego, de forma específica, nos enfocamos, hacemos un zoom a las herramientas en los grupos de monitoreo y control, los grupos de procesos de monitoreo y control, y veíamos que había una herramienta que se llamaba método o análisis de valor ganado, ¿no? La metodología del análisis de valor ganado. La metodología del análisis de valor ganado nos dice o nos indica que tenemos por ahí que tener en cuenta
tres aspectos principales para que se pueda ocupar, que es la línea base del alcance, la línea base del costo y la línea base del cronograma. O sea, hace el trabajo a realizar, el tiempo a realizar y el costo que va a incurrir realizarlo, ¿no? Con estas tres líneas bases tenemos tres conceptos clave que nos van a permitir justamente realizar todos los cálculos de la metodología, que es el valor, planificado, valor ganado y el costo real, ¿vale? Y así podemos ir haciendo una escalerita con los conceptos que acabamos de ver el día de hoy, que si bien ha sido en un corto tiempo, son bastante importantes, ¿no? Porque se van viendo, los voy jalando poco a poco para ir armando ideas, ¿vale? Con estos últimos tres conceptos clave, que son valor ganado, valor planificado y costo real, podemos tener la primera cosa importante del análisis de valor ganado, que son los indicadores, ¿vale? Vamos a ver que hay indicadores, índices y pronósticos, y el primero de ellos, lo primero que nos va a arrojar el análisis de valor ganado son indicadores. De los tres conceptos que acabamos de ver, justo del valor ganado, valor planificado y costo real, podemos relacionarlos, o sea, estos tres conceptos podemos relacionarlos para obtener correlaciones que vamos a llamar como indicadores de variación e indicadores de desempeño, ¿vale? Aquí ya tenemos dos tipos de indicadores de variación e indicadores de desempeño. Las variaciones que encontremos, aquí es importante, las variaciones que encontremos se van a utilizar para identificar y seleccionar alternativas que nos permitan dar el cumplimiento a objetivos mediante ciertos ajustes a actividades del proyecto o a la solicitud de autorización de un cambio por un comité establecido formalmente. La última parte es por un tema burocrático, en el tema de que pues no es como que a la persona encargada de la obra pueda decir, invierte más dinero porque quiero terminar más rápido, o contrata más personal porque quiero terminar más rápido, o despide personal porque estoy avanzando muy rápido. Pues digo, eso es extraño, pero suele suceder. Sino que generalmente existe un comité o una junta encargada de hacer la toma de decisiones más importantes para un proyecto, ¿vale? Entonces, de estos tres conceptos que acabamos de ver, valor planificado, valor ganado y costo real, PV, EV y AC, nosotros podemos obtener, lo primerito, dos tipos de indicadores, de variación y desempeño. ¿En qué nos van a ayudar estos indicadores? A justo realizar pequeños o grandes ajustes a la forma en la que vamos ejecutando el proyecto. Y ahorita vamos a ver el por qué. El primero de los indicadores se llama variación en costo, por sus siglas CV, bueno, vienen del inglés Cost Variance. Esta variación representa el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado del proyecto, expresado, y aquí es donde, bueno, vamos a ver un resumen de las fórmulas al final, pero vamos a ver cuál es su base, digamos, explícita, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Ah, nos está diciendo que hay que hacer una resta, ¿no? Entre el valor ganado y el costo real. Esta diferencia nos va a dar una medida de desempeño del costo de un proyecto. El cost variance se considera crítica, por ahí me faltó el acento, porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Ah, miren, desempeño real, o sea, hace lo que sí llevo, lo que sí he hecho y cuánto me ha costado. Regresamos nuevamente a las líneas bases que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Un cost variance o un indicador negativo es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. ¿Por qué? Porque si es negativo, y ahorita vamos a ver justo qué significa si es negativo o positivo, pero si es negativo quiere decir que ya gasté de más. Entonces, en una actividad quiere decir que tengo que ahorrar en las subsecuentes o en las que sigan para justo tratar de compensar justo el impacto económico al proyecto, ¿no? Como resumen, vemos que si el resultado es positivo, significa que el progreso del proyecto está costando menos que lo que originalmente se planeó, o sea, estoy ahorrando dinero. Y si el resultado es negativo, el proyecto está costando más de lo que se planeó, ¿vale? Es un primer indicador. Podemos tener números iguales a 0, que quiere decir que va tablas, o sea, si no hemos gastado de más ni de menos, de acuerdo al trabajo que se ha realizado. Pero de forma general, lo que nos va a dar este primer indicador es cuánto más hemos gastado de acuerdo a lo planeado o cuánto menos hemos gastado de acuerdo a lo planeado, ¿vale? Es un primer indicador, variación en costo, cost variance.
Digo, al final va a haber una tablita, entonces les voy a pasar esta presentación en PDF a sus correos, al final se los envío, donde vienen ya, digamos, de forma específica las fórmulas, pero sí es importante ver cuál es el origen y qué significan estos, los posibles, más bien, qué significan los posibles resultados de nuestros indicadores, ¿no? El siguiente indicador es el de variación en el cronograma. El primero nos decía qué tanto más o qué tanto menos hemos gastado. En la variación del cronograma nos va a indicar, o es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Ah, miren, ya nos está llamando justo los tres conceptos como el de hace rato, ¿no? Valor ganado y valor planificado. Nos va a ayudar a determinar en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega o la fecha que se había propuesto en terminar, ¿no? Se considera, perdón, una medida de desempeño del cronograma en un proyecto como, se calcula con la diferencia entre ED menos PD. Y también nos da un pequeño resumen de qué significan los resultados. Si el resultado es positivo, significa que el proyecto tiene un avance o un progreso mayor que el que se planteó, o sea, se vamos avanzando más rápido. Y si el resultado es negativo, quiere decir que el proyecto progresa a un ritmo más lento del que se había planeado. O sea, no vamos avanzando con respecto al tiempo y podemos tener problemas para concluir, ¿vale? Y si se dan cuenta, estos primeros dos indicadores de variación son los primeros dos indicadores de variación. El primero nos indica qué tan, digamos, qué tan abajo o por encima estamos del presupuesto planeado, y esto nos va a indicar qué tan por encima o por debajo vamos del tiempo planeado. Si se dan cuenta regresamos a las líneas bases de inicio. De acuerdo al trabajo realizado, cómo lo hemos gastado y cómo vamos avanzando con respecto al tiempo, ¿vale? Son los índices de variación. Y vamos a tener índices de desempeño. El primer índice de desempeño que vamos a ver es el índice de desempeño del cronograma, ¿vale? Por sus siglas, SPI, Schedule Performance Index, es una medida de eficiencia del programa que se expresa como la razón entre el ED y el PD, el Earned Value, valor ganado, y el Planned Value, valor planeado. Refleja la medida de la eficiencia con la que el equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo. Bueno, al decir equipo del proyecto se refiere a la ejecución en general, ¿eh? No creen que nada más a los encargados, sino de forma general al proyecto. Un valor de SPI, y aquí nos indica justo qué significan estos datos, un valor de SPI inferior a la unidad indica que el avance real solo será una fracción del avance estimado en la planeación. O sea, se va a ser más difícil de completar el proyecto. Si está por debajo de la unidad, quiere decir que no vamos avanzando de acuerdo al tiempo que dijimos que debíamos de concluir básicamente, ¿no? Y si un SPI mayor a la unidad, perdón, si nos da como resultado un SPI mayor a la unidad, indica que el proyecto avanza o progresa a un ritmo más aprisa que el que fue planeado. Quiere decir que tenemos ahí una buena eficiencia en el trabajo y vamos avanzando más de lo que se había planeado. Si el resultado es igual a 1, y esto justo puede ser de la pregunta que hacía Leopoldo, bueno, José, quiere decir que el proyecto avanza al ritmo con el que fue planeado, ¿vale? O sea, va perfecto. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que planeamos que íbamos a hacer, justo lo vamos haciendo con respecto al tiempo, da 1, todo perfecto, ¿no? Este índice, como lo indica aquí, se debe de acompañar, bueno, aquí dice comúnmente, pero realmente se debe de acompañar con el siguiente índice de desempeño, que es el índice de desempeño del costo, para proyectar estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Y justo perdón, ya lo cambié la diapositiva, pero este es quien lo regreso un poquito. Y el índice de desempeño del costo, o el CPI, Cost Performance Index, es el índice de desempeño del costo, cual es una medida de eficiencia, pero ya no del tiempo, sino ahora del costo de los recursos que se presupuestaron. Se va a expresar mediante la razón entre el valor ganado y el costo real, y se considera uno de los índices más importantes del valor ganado, ya que nos indica la eficiencia del costo del trabajo que se completó, o sea, si vamos gastando de más o si vamos gastando de menos. Un valor, y aquí nos define nuevamente los posibles significados, un valor CPI inferior a la unidad indica que por cada unidad monetaria invertida en el proyecto, el resultado del trabajo ejecutado será solo una fracción de lo esperado. En otras palabras,
por cada peso que tú inviertas vas a avanzar menos de lo que dijiste que te iba a costar ese peso, ¿vale? Mientras que si un CPI es superior a la unidad, significa que la inversión económica en el proyecto está dando mayores resultados de los planeados. O sea, por cada peso que tú inviertas, vas a avanzar más en el proyecto, ¿vale? Si es igual a la unidad, se están dando los resultados planeados. O sea, si tú inviertes un peso, avanzas una unidad, punto. O sea, vas parejito, no vas tarde. Entonces, los indicadores de variación, recordemos, los indicadores de variación solo nos dan una medida, como tal lo indica, de variación entre el costo o el tiempo. ¿Qué tanto hemos gastado de más? ¿Qué tanto hemos gastado de menos? Los indicadores de variación. Y los índices de desempeño, sí nos dan un indicativo de cómo vamos gastando y cómo vamos avanzando, ¿vale? Nuevamente, si tenemos valores arriba de la unidad, es bueno, pero quiere decir que vamos avanzando bien y vamos gastando bien, vamos invirtiendo bien el dinero, pero si son menores a la unidad, pues ya no es tan atractivo el proyecto, porque quiere decir que entre más dinero le metamos, pues no vamos a tener ese mismo rendimiento conforme a la ejecución. Y tenemos aquí un pequeño resumen, que justo son los dos indicadores y los dos índices con sus respectivas siglas, en este caso las fórmulas, de cada uno de los conceptos clave. Tenemos la variación del costo, que es cost variance, que es igual al EB menos AC, variación del cronograma, SV, que es igual a EB menos PB, y tenemos los índices de desempeño, primero el del cronograma, que es SPI, que es el Earned Value dividido entre el Plain Value, y el CPI, que es Earned Value dividido entre Actual Cost. Entonces, para los indicadores de variación tenemos que son diferencias, y para los índices de desempeño tenemos que son relaciones. Ahora, esto se va a evaluar en algún momento de lo que ya llevamos ejecutado. ¿Por qué? Recordemos que recordemos que el valor ganado nos pregunta de lo que realmente hiciste, cuánto dijiste que te iba a costar, ¿no? Y como estamos partiendo de cuánto realmente hiciste, quiere decir que tenemos que, o estos indicadores los podemos calcular de acuerdo conforme vayamos avanzando en nuestro proyecto, en los periodos que tenga el proyecto, ¿vale? Entonces, se entiende que estos indicadores no sirven tanto a futuro, sino que estamos analizando el proyecto en el presente y podemos analizarlo al pasado, ¿no? ¿Qué pasó en la semana 1? ¿Qué pasó en la semana 2? ¿Qué pasó en la semana 3? Y suponiendo que estemos en un proyecto, ¿qué está pasando en la semana 4? ¿No? Y van a decir, oiga, y por ejemplo, ¿y esos periodos cómo se definen? ¿No? A veces esos periodos están definidos dependiendo si son licitaciones públicas, cómo están entregando ustedes sus estimaciones, ¿vale? Recordemos que en un proyecto se va estimando, se van generando facturas, dependiendo del tipo de administración, y ahí vamos definiendo cómo podemos ir midiendo el costo real, que es el actual cost, porque en esa factura, en esa estimación o en ese documento, viene cuánto realmente hice de mis trabajos y cuánto estoy cobrando por hacerlo, ¿no? Entonces, el valor ganado en los indicadores se va a casar justo en qué momento del proyecto estamos, en qué periodo del proyecto estamos, en qué estimación, o en qué mes, o en lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero va a estar delimitado por este tipo de documentos que nos marcan como, aquí avanzaste esto, aquí avanzaste esto, aquí avanzaste esto, y hasta aquí vas, ¿no? ¿Y qué pasa a futuro? ¿Qué pasa si no me interesa tanto analizar el pasado y el presente, sino cómo voy a llegar a mi proyecto al final conforme a cómo voy gastando y a cómo voy avanzando? Y justo el valor ganado nos permite hacer pronósticos. Con las variaciones y los índices de tiempo y costo, que son estos 4 indicadores de hace un momento, y aquí nos mencionan obtenidos en cada fecha de corte del proyecto, y estas fechas de corte están delimitadas generalmente por estimaciones, por alguna solicitud de quizá del administrador, del directivo, de que ustedes gusten y manden. Tenemos ciertas fechas de corte, ¿no? Entonces, de estos 4 indicadores, de las variaciones y de los índices, podemos mostrar, digamos, como dice aquí, un desempeño de ese periodo y en las fechas que se vayan acumulando. Pero el valor ganado, o el método de valor ganado, también permite pronosticar
el desempeño a futuro de los proyectos en función a lo que originalmente se planteó y las tendencias reales del avance. Las tendencias reales del avance es lo que nos dan justo los indicadores, ¿no? Cómo vamos gastando, cómo vamos avanzando, qué tan bien vamos gastando y qué tan bien vamos avanzando. Variación y desempeño. Y nos permite responder estas preguntas. ¿Cuánto me falta por gastar? ¿Cuánto voy a gastar en total? ¿Cuánto planeaba gastar en total? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que pensaba gastar, o sea, que lo que planeé gastar, y lo que en total voy a gastar, o sea, de lo que realmente me va a salir el proyecto? Entonces, basándonos en los 3 conceptos claves, y habiendo analizado, digamos, los 4 primeros indicadores, los 2 de variación y los 2 de desempeño, podemos pronosticar algunas cosas. Y aquí es donde se va a ver un poquito raro el concepto, porque vamos a ver casos. En el caso de los indicadores, más bien, para los indicadores son muy puntuales, ¿no? Es cuánto dijiste que ibas a gastar, cuánto te has gastado y demás cosas, ¿no? Pero para los pronósticos tenemos que identificar qué es lo que nos interesa obtener. Por ejemplo, tenemos que el estimado al completar, o que en este caso el primero sería el EAC, el estimado al completar, Estimate at Completion, y nos menciona un primer caso. Si se espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto, este pronóstico, por ahí me faltó el acento me parece, este pronóstico, el estimado al completar, se va a calcular utilizando la fórmula que tenemos a la derecha. Recordemos algo, el CPI es el índice de desempeño del costo. Quiere decir que si tenemos un índice de desempeño del costo arriba de la unidad, o sea, sé que vamos o tenemos un buen desempeño de cómo vamos ejecutando, en este caso, los dineros, puede ser que nos ahorremos un poquito de dinero al final. Y recordemos quién era BAC. BAC era el presupuesto total del proyecto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nuestro CPI es inferior a la unidad? Quiere decir que estamos gastando, el índice de desempeño del costo, digamos, es inferior a la unidad, quiere decir que no estamos teniendo la eficacia necesaria del proyecto. ¿Qué va a suceder con el EAC? Pues va a aumentar el presupuesto, ¿no? Si nosotros dividimos cualquier número con un número inferior a la unidad, va a aumentar el resultado, y si es superior a la unidad, pues va a disminuir, ¿no? Entonces, justo aquí nos tenemos que preguntar a nosotros mismos como analistas del valor ganado. ¿Queremos concluir el proyecto con el desempeño de costo que tenemos? Si el desempeño es bueno, pues sí, no, obviamente nos encantaría, porque vamos a gastar menos al final. Pero si es malo, este primer caso ya no es tan conveniente, porque quiere decir que el presupuesto va a aumentar y ya puede dejar de ser atractivo, ¿no? Ahora, si el trabajo futuro será realizado al ritmo previsto, ese es otro caso, que este se refiere a si vamos atrasados y queremos seguir, digamos, y vamos a arrastrar ese retraso, el estimado al completar se va a hacer de esta forma. Y lo mismo en el caso positivo. Si, digamos, como vamos avanzando, va de forma adecuada y queremos completar, digamos, con esa eficacia y esa eficiencia extra, pues bueno, se va a estimar de esa forma, ¿no? Y vemos que ahí que le hace es el actual cost más el presupuesto menos el EV, ¿no? Que básicamente es lo que me he gastado realmente más el presupuesto total del proyecto y le resto lo que realmente ya hice, ¿no? Y también ahí nos puede dar un buen indicativo. Este es un poquito peligroso. Si el plan inicial ya no es válido, ¿a qué se refiere esto? Este es un poquito, digo que es complicado y es peligroso, porque quiere decir que nuestro proyecto ni se está gastando como es debido, ni se está llevando a cabo como es debido, y ya tenemos un desastre de proyecto y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hace en este caso el pronóstico? ¿Qué es lo que nos indica? Ah, bueno, pues hay que sumarle lo que dijiste que te iba a costar más el fondo de inversión que tenías ahí como asegurado, o el monto que tenías como asegurado, y le sumas lo que llevas realmente, lo que llevas realmente gastado. ¿Qué va a hacer esto? Pues bueno, que el estimado al completar va a ser enorme, porque estás considerando todo lo que ya gastaste de más, con todo lo que dijiste que tenías extra dinero, con todo tu presupuesto, ¿no? Entonces, ese es el más peligroso. Y el más sensato, pero a veces no es tan digo sensato y me reservo un poquito el comentario,
que es si tanto el CPI como el SPI influyen en el trabajo restante. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos evaluar el estimado al completar, perdón, si queremos evaluarlo considerando cómo vamos gastando y cómo vamos avanzando, recordemos que el CPI es el índice de desempeño del costo y el SPI el índice de desempeño del avance o del cronograma. Entonces, lo que hace aquí, digamos, este último caso es tomar en cuenta nuestros desempeños o el desempeño del proyecto para dar una estimación a futuro, ¿vale? Cuando estemos haciendo los ejercicios, generalmente vamos a ver los 4 casos y vamos a ver los, bueno, 3 casos realmente, ¿no? El primero, el segundo y el cuarto. El tercero ya es un caso muy catastrófico. Y justo lo que vamos a hacer es ver qué resultados nos dan y vamos a analizar, dependiendo del proyecto o el ejemplo en el que estemos, cuál sería el más conveniente o el con el que podríamos estar más de acuerdo, ¿vale? Estos pronósticos o este primer pronóstico del estimado al completar está basado en casos. Vamos a analizarlos por lo menos 3 de los 4 y vamos a tomar una decisión de cuál va a ser la base para lo que siga, ¿no? Para todos los demás. Porque los pronósticos se ocupan en así que en otros datos más adelante o en otros, digamos, casos más adelante. El siguiente pronóstico que podemos obtener con el análisis de valor ganado es el estimado para completar, por sus siglas, Estimate Forecast to Complete. Y este nuevamente va a depender de cómo estemos en el proyecto, cuál nos va a convenir ocupar. Básicamente lo que nos dice el estimado para completar es cuánto dinero te va a hacer falta para completar el proyecto, ¿no? Básicamente ese es el resumen de este pronóstico. Vamos a obtener primero que suponiendo que el trabajo está progresando de acuerdo al plan, o sea, si todo va de acuerdo a lo, perdón, a lo planeado, el costo de completar el trabajo autorizado restante va a ser calculado por una diferencia de el pronóstico anterior menos lo que te has gastado hasta ese punto del proyecto, ¿no? Donde estés haciendo este corte. Y en el caso de que el trabajo, perdón, y en el caso de que tengamos un desastre en el proyecto y es un caso catastrófico, bueno, pues bueno, el estimado para completar básicamente va a ser una nueva estimación o lo que se conoce como una reingeniería de costos y prácticamente es volver a calcular todo con lo que sea que nos haya cambiado. Mayor volumen, mayor costo, mayor tiempo, lo que sea que aplique, ¿no? Y después tenemos, bueno, en el siguiente tenemos la variación al tiempo, ¿no? Que básicamente nos va a indicar la proyección de un monto del déficit o superávit presupuestario. O sea, cuánto más voy a gastar en el proyecto o cuánto me estoy ahorrando del proyecto. Y vemos que este pronóstico, vamos a definirlo como VAC, y es igual a la resta del BAC, que es el presupuesto total, menos el anterior, ¿no? El estimado al completar. Perdón, para completar el proyecto. ¿Vale? Entonces, en pronósticos tenemos 3, básicamente. El estimado al completar, el estimado para completar y la variación al término. Entonces, la metodología en este caso el valor ganado, el análisis de valor ganado, disculpen, nos da 4 indicadores, 3 tipos de pronósticos y, por último, nos va a dar algo que, digamos, va a resumir todo, digamos, para darnos un dato, vamos a decir, un dato un poquito más conciso. Este último dato o o sea, no me gusta llamarle pronóstico porque más bien es una forma de evaluar el proyecto en general. Nos dice que es el índice de desempeño del trabajo por completar. Es una medida es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI, por sus siglas, es la proyección calculada de desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión específica. Y en este caso vamos a tener 2 índices de desempeño. Bueno, más bien es un índice con 2 casos, disculpen, un índice con 2 casos nuevamente. Vemos que TCPI significa To Complete Performance Index, disculpen,
En el primer caso es la eficiencia que debe ser mantenida a fin de finalizar de acuerdo con lo planificado. Y en el segundo es la eficiencia que debe ser mantenida con fin de completar de acuerdo al costo actual. Entonces, el primer caso se aplica, o el primer caso lo vamos a analizar si queremos, digamos, terminar el proyecto en tiempo, en el momento que dijimos, ¿vale? El primer caso es si queremos analizar el proyecto de acuerdo al tiempo que dijimos que iba a tardar. Y el segundo es terminar el proyecto de acuerdo a lo que nos está costando el proyecto. Entonces, los índices de desempeño del trabajo por completar nos van a ayudar a medir el proyecto, ya sea por el tiempo que dijimos que íbamos a tardar o por el costo o lo que nos está saliendo, lo que nos está costando es realizarlo. Y vemos que tenemos las fórmulas del lado derecho, que vamos a aplicar en las próximas sesiones, y la interpretación, como en los casos o en los indicadores. Tenemos que si son mayores a 1, va a ser más difícil de completar el trabajo que está pendiente, y si es menor a 1, va a ser más sencillo de completar el trabajo pendiente. Si es igual a 1, da lo mismo, ¿no? Es el mismo trabajo o el mismo dinero. Como en este caso estos índices de desempeño del trabajo por completar nos ayudan a calcularlo de acuerdo a el tiempo o el costo, nosotros tenemos que, o nos va a ayudar a decidir justo eso, ¿no? ¿Queremos terminar el proyecto en tiempo o en costo? Y con eso tomar una decisión, ¿no? Justo para esto sirven estos índices de desempeño. Digamos que todos estos indicadores y estos pronósticos y estos índices nos van a ayudar a tomar nuevamente decisiones de acuerdo a cómo va el proyecto. Vamos a poner un ejemplo muy, digamos, no pequeño, muy básico y que vamos a verlo de forma muy como teórica, vamos a llamarlo así, para pasarlo luego justo a Excel y ver cómo podemos verlo en las hojas de cálculo. El planteamiento es el siguiente. El dueño de un terreno de 15 metros por lado, o sea, 15 por 15, bueno, de 15 por 15 por 15 por 15, es un cuadrado, tiene la intención de construir una barda perimetral de ladrillo de una altura de 2.5 metros, ¿no? El proyecto tiene un presupuesto base del 75%, perdón, de 75,000 pesos, disculpe, un presupuesto base de 75,000 pesos. Se sabe que se tiene un 10% extra para cualquier contingencia durante el desarrollo de la construcción. Digamos que este es su fondo de gestión que puede tener ahí como un dinerito extra, ¿no? Que en dado caso de que algo salga mal o que algo no salga de acuerdo a lo planeado. El tiempo de desarrollo de este proyecto se estima que sea de 2 semanas. La primera semana se contempla construir la barda de los lados norte y oriente, y en la semana 2 se pretende construir la barda de los lados poniente y sur. O sea, 2 lados una semana y 2 lados otra semana, ¿no? Entonces, lo que vemos o lo que vamos a ver es justo algo así. Vamos a tener que en la primera semana o en la semana 0 no hay dinero por gastar, no hay nada presupuestado. En la semana número 1 se tiene planeado gastar 37,500 y en la semana número 2 se tiene planeado gastar los 75,000 pesos, ¿no? Que es el 100% del proyecto. Esta línea verde, ¿qué consideran ustedes que sería? Earned value, plain value o actual cost.